Hay cosas que uno ve de niño que se le quedan grabadas aquí, en el pecho. Yo tenía 15 años cuando vi lo que le hicieron a mi papá. Y aunque han pasado más de 40 años desde aquel mediodía, todavía me acuerdo del color del polvo que levantó el sombrero cuando cayó al suelo. Mi papá se llamaba Salvador, pero en el rancho todos le decían Don Gildo. Era un hombre de esos que ya casi no existen, de los que se levantan antes de que el gallo cante, de los que regresan a casa cuando el sol se oculta. Trabajaba la tierra desde los 8 años. Tenía las manos tan duras que cuando me las ponía en la cabeza para bendecirme, yo sentía algo así como madera vieja y buena, de esa que dura para siempre. Vivíamos en un rancho que se llama La Cañada Colorada, allá en la parte alta donde el camino de terracería se vuelve tan angosto que 2 burros no pueden pasar juntos. Ahí la gente se conoce de toda la vida, se ayuda cuando puede y guarda silencio cuando no puede hacer nada más. Era así en esos tiempos. Cada quien sabía cuál era su lugar y lo cargaba sin quejarse demasiado. El patrón se llamaba Bonifacio Trelles Fuentes, dueño de casi todas las tierras del valle, de las mejores vacas, del único camión del pueblo y de una lengua que cortaba más que machete nuevo. Era de esos hombres que confunden el dinero con el derecho de rebajar a los demás. No era malo por necesidad ni por miedo. Era malo porque le gustaba, porque le daba gusto ver a la gente agachar la cabeza. Mi papá llevaba más de 15 años trabajando para ese señor. 15 años sembrando, cosechando, cargando, reparando cercas bajo el sol de agosto y bajo el aguacero de octubre. Nunca llegó tarde, nunca contestó mal, nunca le robó ni un elote. Ese día de noviembre yo fui a llevarle el almuerzo. Mi mamá había hecho frijoles y 3 tortillas gordas envueltas en un trapo de cocina para que no se enfriaran. Me mandó con la canastita y me dijo: «Ándale, mijo, que tu papacito ya debe tener hambre». Llegué al potrero cuando el sol ya estaba en la mera punta del cielo. Vi a mi papá desde lejos, agachado reparando una cerca de piedra con otros 2 peones. Me acerqué contento porque en ese tiempo llevarle el almuerzo a mi papá era para mí como una misión importante. Me sentía grande. Fue entonces cuando escuché la voz del patrón. Don Bonifacio llegó a caballo, como siempre llegaba, mirando todo desde arriba como si la altura del animal le perteneciera también a él. Traía su sombrero de paja fino, sus botas picudas, y esa mirada que uno aprende a reconocer desde lejos. La mirada de alguien que viene buscando a quien pisarle la cola. Se paró justo donde estaba mi papá. Yo me detuve a unos 20 pasos, con la canasta en la mano. «Gildo», gritó, sin bajar del caballo. Mi papá se enderezó, se quitó el sombrero como era costumbre y dijo: «Mande, patrón». Don Bonifacio empezó a gritar que la cerca estaba mal hecha, que cualquier burro lo haría mejor, que mi papá era un inútil, que para eso le pagaba, que valía menos que las bestias del corral. Mi papá escuchaba con la cabeza baja, el sombrero en las manos, sin contestar. Yo no entendía bien todas las palabras, pero entendía el tono. Ese tono que le habla a uno como si no fuera persona. Y entonces el patrón hizo algo que yo nunca he podido olvidar. Le arrebató el sombrero de las manos y lo tiró al suelo, al polvo, con desprecio, como quien tira algo que no vale nada. «Recógelo tú mismo», le dijo, «que para eso sirves, para andar en el suelo». Yo me quedé tieso, con la canasta apretada contra el pecho, sin poder moverme ni decir nada. Mi papá se agachó, recogió su sombrero, lo sacudió despacio, se lo puso, y sin levantar la mirada le dijo al patrón: «Está bien, patrón». Don Bonifacio se dio la vuelta en su caballo y se fue. Los otros peones miraban el suelo. Nadie dijo nada. Mi papá caminó hacia mí. Tenía el semblante quieto, de esa quietud que uno aprende a tener cuando se ha tragado demasiado sin poder escupirlo. Me puso la mano en el hombro, me miró y me dijo suavecito, casi en voz baja: «Ya tráeme esos frijolitos, mijo. Tengo hambre».
Comimos juntos sentados en una piedra grande. Él me preguntó cómo me había ido en la escuela. Le conté lo que pude, pero yo seguía viendo el sombrero caer, una y otra vez. El sombrero cayendo al polvo. Esa noche, ya en la cama, le pregunté a mi mamá por qué mi papá no le había contestado al patrón. Ella me acomodó la cobija y me dijo: «Porque tu papá sabe cosas que don Bonifacio todavía no sabe, mijo, que hay una justicia que no la hace el hombre». Yo no entendí bien, pero con los años lo fui entendiendo, porque lo que le pasó a don Bonifacio Trelles Fuentes no se lo inventó nadie. Lo vio medio rancho, y el que no lo vio, lo oyó contar. Lo que quiero decir antes de seguir es que en la Cañada Colorada, como en todos los pueblos donde la gente vive pegada a la tierra, hay cosas que uno sabe sin que nadie se las enseñe. Mi papá nunca habló mal de don Bonifacio frente a nosotros, ni ese día, ni ningún otro. Era de esos viejitos que creen que las palabras de odio se quedan en la boca del que las dice y lo van pudriendo por dentro. Nosotros lo aprendimos a ver así también, pero había en el rancho una señora ancianita a quien todos conocían por su apodo, la tía Refugia. No era tía de nadie en particular, pero todos le decían así porque era de esa gente que uno adopta como familia sin saber muy bien en qué momento pasó. Era una viejita chiquita, encorvada, con el cabello completamente blanco recogido en una trenza tan delgada como un cordón de zapato. Vivía sola desde que su marido murió, allá por los años 50, en una casita de adobe al final del callejón. La tía Refugia no era curandera ni rezandera, ni nada de eso. Era simplemente una mujer muy vieja que había visto mucho y que cuando hablaba, la gente escuchaba. No porque asustara, sino porque sus palabras tenían el peso de lo vivido. Esa noche, mientras mi mamá hacía el café, la tía Refugia llegó a sentarse con nosotros sin que nadie la hubiera llamado. Así era ella. Aparecía cuando la situación la necesitaba. Se sentó en su sillita de siempre, tomó su taza de café con ambas manos y estuvo un rato callada mirando el fogón. Luego dijo, sin mirar a nadie en particular: «Hoy pasó algo en el potrero de Trelles, ¿verdad?». Mi mamá asintió sin decir nada. La tía Refugia tomó un sorbo de café. Luego dijo algo que se me quedó guardado todos estos años. A ese hombre ya lo viene siguiendo su propio peso. Tarde o temprano la carga aplasta al que la carga. Mi papá, que estaba en el rincón remendando una correa, no levantó los ojos, pero yo vi que dejó de coser por un momento. Esa noche no supe qué significaba exactamente lo que había dicho la tía Refugia, pero no tardé mucho en entenderlo. ¿Tú también has visto a alguien humillar a una persona buena frente a sus hijos? Cuéntame en los comentarios. Antes de que sigamos con lo que le pasó al patrón, quiero que sepas que esta historia no termina como uno podría esperar. Pasaron como 4 años después de aquello. Yo ya tenía 16 y empezaba a entender mejor cómo funcionaba el mundo. Don Bonifacio seguía siendo el mismo, montado en su caballo, mandando y rebajando, con esa costumbre tan arraigada de tratar a la gente del rancho como si los hubiera comprado junto con las tierras. Pero algo había cambiado en él, aunque muy pocos lo notaban todavía. El primero en notarlo fue el viejo Epifanio, que tenía 80 y tantos años, y había conocido al padre de don Bonifacio y al abuelo de don Bonifacio, y decía que en esa familia el orgullo era una enfermedad que se heredaba de generación en generación, igual que el color de los ojos. El viejo Epifanio vivía en una banca afuera de su casita todo el día, mirando pasar a la gente, tomando el sol como los gatos viejos que ya cumplieron con todo y ahora solo descansan. Un día que yo pasé por ahí, me llamó y me dijo con esa voz suya que sonaba a madera reseca: «Muchacho, ¿ves a don Bonifacio?». Lo señaló con la barbilla. El patrón iba cruzando la plaza en su camioneta. «Sí, don Epifanio». Ese hombre ya empezó a cobrar lo que debe,
Todavía no se da cuenta, pero ya empezó. Le pregunté qué quería decir. El viejito se acomodó en su banca y me dijo que la vida no es sorda, muchacho, que escucha todo. No entendí del todo, pero con el tiempo fui juntando las piezas. Lo primero que pasó fue con el ganado. Don Bonifacio tenía una de las mejores ganaderías de la región. Vacas finas, bien cuidadas, orgullo de su rancho. Ese año empezaron a enfermarse, muriendo una por una. Los veterinarios decían que era una bacteria, que era el pasto, que era el agua. Cambiaban el diagnóstico cada semana. Lo cierto es que en menos de 6 meses perdió casi la mitad del hato. Don Bonifacio anduvo furioso esos meses, echándole la culpa a los peones, al clima, al gobierno, a todos menos a él mismo. Luego vino lo del maíz. Ese año sembró más que nunca porque quería recuperar lo del ganado. Pero las lluvias llegaron tarde, y cuando llegaron de más. 3 días seguidos de aguacero que arrasó con los surcos más bajos del terreno. Perdió casi 1/3 de la cosecha. La gente del rancho lo comentaba entre dientes, porque nadie olvidaba cómo trataba don Bonifacio a sus trabajadores. Nadie había olvidado el sombrero en el polvo, ni los gritos, ni las humillaciones de todos los días. Mi papá, cuando le contaban las desgracias del patrón, callaba. No celebraba ni se entristecía, solo decía, «qué lástima», y lo decía en serio. Eso era lo que más me costaba entender de mi papacito, que no guardaba rencor, que podía decir «qué lástima» de alguien que lo había rebajado frente a su hijo, y de verdad lo decía con el corazón limpio. Yo no era tan bueno como él en eso. Pero había algo más que estaba pasando con don Bonifacio. Algo que no era el ganado, ni el maíz, ni el dinero. Era algo en él mismo. Sus hijos. Don Bonifacio tenía 3 hijos varones. Los había criado tal como a él lo criaron, con mano dura, con la idea de que mostrar cariño era cosa de débiles, con la convicción de que el respeto que no viene del miedo no vale nada. Los mandó a estudiar a la ciudad desde chicos, y los muchachos, en cuanto pudieron, se fueron, y casi no volvieron. El mayor se casó con una muchacha de por allá, y puso su vida en la ciudad. Llamaba a su papá por teléfono en Navidad, a veces. El mediano se fue al norte, dicen que a trabajar, y por temporadas ni llamaba. El más chico era el que más había aguantado cerca, pero también él tenía su familia, su trabajo, su mundo aparte. Don Bonifacio se quedaba solo en el rancho con sus tierras y sus problemas y su orgullo intacto. La tía Refugia, que para entonces ya andaba en sus 90 años, pero seguía tan lúcida como siempre, me dijo una tarde que fui a visitarla: «Mira, mijo, ese hombre trató a su gente como herramienta, a sus peones, a sus hijos, a su propia mujer, que Dios la tenga en su gloria. Y las herramientas no quieren. Las herramientas solo sirven. Y cuando ya no las necesitas, las guardas en un rincón y ahí se quedan». Le pregunté si ella creía que todo lo que le estaba pasando a don Bonifacio era un castigo. La tía Refugia me miró con esos ojitos suyos que parecían guardar demasiado tiempo adentro y me dijo: «No sé si castigo. Yo lo llamo cosecha. Uno siembra lo que siembra y lo que sale del suelo es lo que uno metió». Fue por esa época cuando empezaron los rumores de algo que nadie en el rancho sabía cómo explicar bien. Resulta que don Bonifacio, que toda la vida había sido un hombre de salud de toro, empezó a tener achaques, primero en las piernas. Decía que le pesaban, que por las mañanas le costaba dar los primeros pasos. El doctor del pueblo dijo que era la edad, que ya andaba en sus 60s, que era normal. Pero la cosa no se quedó ahí. Luego empezaron los dolores en las rodillas, luego la cadera. En menos de 2 años, don Bonifacio Trelles Fuentes, el hombre que toda la vida anduvo a caballo mirando el mundo desde arriba, ya no podía montar. Y eso, para un hombre como él, era peor que perder el dinero, porque el caballo era su altura.
Era lo que lo ponía por encima de todos. Sin el caballo era un hombre de a pie, igual que los peones a quienes tanto había despreciado. Lo vi una vez en esa época, cruzando la plaza a pie, con un bastón que claramente no quería usar, porque lo agarraba con rabia. Me miró al pasar. No sé si me reconoció. Yo lo saludé de todos modos porque así me habían enseñado. Él no contestó. Mi papá, cuando le conté, dijo lo mismo de siempre. ¡Qué lástima! Y yo le pregunté por primera vez en voz alta lo que había querido preguntarle desde hacía años. «Apá, ¿usted no siente nada cuando ve que le va mal a ese señor? ¿Después de lo que le hizo?» Mi papá me miró un rato, luego dijo: «Mijo, ese hombre nunca me quitó nada de lo que de verdad importa. Me tiró el sombrero, pero no me tiró el alma. Eso es mío, y nadie me lo ha podido quitar. ¿Tú crees que voy a gastar mi corazón odiando a alguien que no lo merece ni siquiera para eso?» Me quedé callado. Mi papá se puso a tomar su café y ya no dijo más. Pero yo me quedé pensando en esas palabras mucho tiempo. ¿Conociste a alguien así de orgulloso que creyera que el dinero lo protegía de todo? Cuéntamelo abajo. Y quédate, porque lo que viene en la siguiente parte es lo que nadie en el rancho pudo explicarse del todo. Los años pasaron, como pasan, sin pedir permiso ni dar explicaciones. Yo me fui del rancho a los 18 a buscarme la vida. Volví poco, como hacen los que se van. En Navidad, en Semana Santa, en los velorios y en los casamientos. Cada vez que volvía, la Cañada Colorada me parecía más chica y más mía al mismo tiempo. Esas paradojas raras que uno solo entiende cuando ya tiene sus propios años encima. Mi papá siguió trabajando. No para don Bonifacio, porque don Bonifacio ya no podía sostener el rancho como antes, y fue soltando peones de a poco. Mi papá consiguió trabajo con otro señor del rumbo, más tranquilo, más justo, de esos patrones que saben que la gente trabaja mejor cuando la tratan bien. Los últimos años buenos de mi papá los vivió ahí. De don Bonifacio me llegaban noticias por mi mamá y por la tía Refugia, que seguía viviendo y resistiendo con esa terquedad bonita de los viejitos que parece que decidieron no morirse todavía, porque todavía les queda algo que hacer en este mundo. Las noticias no eran buenas. Las piernas de don Bonifacio siguieron empeorando hasta que dejaron de servirle del todo. Se quedó en una silla de ruedas. El rancho, sin que él pudiera atenderlo, fue decayendo. Los trabajadores que quedaban no tenían quien los mandara bien. Los arreglos se posponían, las cercas se caían. El ganado que sobrevivió a la enfermedad fue vendiéndose de a poco para pagar gastos. Sus hijos vinieron un par de veces al principio. Pero visitar a un padre así es difícil, cuando ese padre nunca te enseñó a quererlo. Cuando la única relación que tuvo contigo fue de mandato y de miedo. Los muchachos querían cumplir, pero no sabían cómo. Y el mismo don Bonifacio lo recibía con la misma dureza de siempre, como si la silla de ruedas no le hubiera enseñado nada, como si todavía creyera que el orgullo era su mejor virtud. La nuera del mayor fue la que más aguantó. Iba cada tanto, le llevaba comida, le arreglaba la casa. Pero hay un límite para lo que puede hacer la buena voluntad cuando no hay cariño de por medio. Cuando el enfermo mismo rechaza cualquier gesto de ternura, porque confunde la ternura con la lástima. Don Bonifacio la corrió una tarde a gritos porque, según él, lo miraba como a un animal enfermo. La nuera no volvió. Y entonces don Bonifacio Trelles Fuentes, dueño de las mejores tierras del valle, del único camión del pueblo, de cientos de cabezas de ganado, se quedó solo de verdad. Fue la tía Refugia quien me contó lo que pasó después, cuando yo ya vivía en la ciudad, y ella me escribía sus cartas con esa letra suya apretadita que costaba trabajo leer, pero que valía la pena descifrar. Escribió: «Mijo, aquí las cosas siguen su curso como el agua busca para dónde bajar. Don Bonifacio ya no puede salir al portal. Tiene a una muchacha que le lleva la comida, pero que tampoco aguanta mucho.
Dicen que grita, que regaña, que encuentra defecto en todo. La muchacha viene llorando donde su mamá cada tercer día. Aquí decimos que ese señor está pagando con su propia moneda, pero yo no digo eso porque no me parece cristiano alegrarme. Solo digo que la vida es larga y la memoria es más larga todavía. Guardé esa carta. La guardo todavía. Volví al rancho ese año por la fiesta del pueblo y me animé a ir a ver a don Bonifacio. No sé bien por qué fui. Tal vez por curioso. Tal vez porque quería ver con mis propios ojos lo que la tía Refugia me había descrito. Tal vez, aunque no me gusta admitirlo, para cerrar algo que me había quedado abierto desde aquella tarde del sombrero cuando tenía 12 años. La casa de don Bonifacio era la más grande del pueblo, pero esa tarde se veía abandonada. La pintura descascarada, las macetas sin flores, el portal con hojas secas acumuladas en los rincones, una puerta entreabierta. Toqué. Nadie contestó. Toqué más fuerte. Adentro se escuchó un ruido, luego una voz, ya sin la fuerza de antes, cascada y resentida. ¿Quién? Soy el hijo de don Gildo, patrón, Salvador Vargas. ¿Se acuerda? Después de un tiempo le dijo, pase. Entré. La sala que recordaba llena de muebles finos y trofeos de ganado estaba apagada, las cortinas cerradas, un olor a medicina y a encierro. Y ahí, en una silla de ruedas junto a la ventana, estaba don Bonifacio Trelles Fuentes. No era el mismo hombre, era un viejito arrugado, con las manos apoyadas en los muslos, la mirada fija en algún punto de la pared. El sombrero de paja fino ya no estaba. Las botas picudas ya no estaban. No había caballo afuera. Me miró cuando entré, pero no con la mirada de antes, esa que aplastaba. Era una mirada de alguien que ya no tiene energía para aplastar a nadie. Me senté en la silla que había frente a él. «¿Cómo está, patrón?», le dije, porque así me habían enseñado, porque el respeto no depende de que el otro lo merezca. «Mal», dijo, sin más. Estuvimos callados un rato. Luego él dijo algo que no me esperaba. «¿Cómo está tu papá?». Le dije que bien, que ya estaba retirado, que vivía tranquilo con mi mamá. Don Bonifacio comprendió. Siguió mirando la pared. Y entonces, sin que yo le preguntara nada, dijo algo que me dejó sin palabras. «Ese día en el potrero, con tu papá, tú estabas ahí». No era pregunta, era afirmación. «Sí, patrón, me acuerdo del sombrero», dijo, y no dijo más. Salí de esa casa sin saber muy bien qué sentir. Fui directo donde la tía Refugia y me senté con ella en su portal. Le conté todo. Ella escuchó sin interrumpir, tomando su cafecito, meciendo su sillita. Cuando terminé dijo, «¿Y qué sentiste tú, mijo?». Le dije que no sabía, que esperaba sentir algo más claro, o tristeza o satisfacción, o algo, pero que lo que sentí fue más confuso que eso. La tía Refugia entendió. «Así es cuando uno ve la cosecha», dijo. «Uno no siempre sabe cómo sentirse porque la cosecha no es para uno. La cosecha es para quien sembró». Quédate para la última parte, porque lo que pasó después con mi papá y lo que supe años más tarde sobre don Bonifacio. Mi papá murió a los 78 años, un martes de marzo, rodeado de nosotros. No fue de ninguna enfermedad grande ni dramática. Fue de cansancio bueno, de esos cansancios que se acumulan cuando uno ha trabajado toda la vida con honestidad y llega un momento en que el cuerpo dice, «Ya está, ya cumpliste», y se va quedando dormido. Murió en su cama, con mi mamá agarrándole la mano, con sus hijos alrededor, con sus nietos que se turnaban para acompañarlo en las últimas semanas. Antes de irse, nos reunió a todos y a cada uno le dijo algo en privado. A mí me dijo, «No cargues odios, mijo. Son muy pesados y no te dejan caminar rápido». Eso fue todo lo que me dijo. No hizo falta más. Lo enterramos en el panteón de la Cañada Colorada, junto a sus papás.
En su velorio cabía poca gente en la casa, pero había tanta gente que se salían al patio y al callejón. Gente del rancho, gente de los ranchos vecinos, gente que mi papá había ayudado alguna vez con una mano de obra, con un consejo, con nada más que su presencia tranquila. El viejo Epifanio, que para entonces tenía más de 90 años y todavía vivía, llegó apoyado en su bastón. Se paró frente al cajón un rato largo. Luego me buscó entre la gente y me dijo al oído: «Tu papá era de los que dejan el suelo mejor de cómo lo encontraron. Esos son los que no se van del todo». Yo no pude decir nada. Solo le apreté el brazo. Don Bonifacio murió 6 meses después que mi papá. Me enteré por una llamada de mi mamá. Me dijo que había muerto solo en su rancho, que la muchacha que le llevaba la comida lo encontró una mañana, que ya tenía más de un día así. Sus hijos vinieron al entierro. Fueron pocos los que acompañaron. El panteón estaba casi vacío a esa hora. Mi mamá me contó que uno de los hijos, el mayor, le preguntó a un vecino cuánta gente había venido al velorio de mi papá. Cuando el vecino le dijo que había desbordado la casa, el hijo de don Bonifacio se quedó callado un rato y luego dijo: «Mi papá tuvo más tierras que nadie en este valle, y murió más solo que nadie en este valle». El vecino no supo qué responder. Años después, buscando papeles viejos en casa de mi mamá, encontré algo que no recordaba. Era un cuadernito chiquito que mi papá usaba para anotar cosas. Gastos, fechas de siembra, nombres de personas a quienes debía favores o quienes le debían a él. En una página, con su letra apretada, había escrito una sola línea sin fecha: «El día que Dona me tiró el sombrero delante de mi niño. Que Dios lo perdone porque yo ya lo perdoné». Nada más. Cerré el cuadernito. Salí al patio. Me senté un rato a mirar el cielo. Y entendí, finalmente, lo que mi papá sabía desde siempre, y que a mí me costó 40 años aprender: que el perdón no es un regalo que uno le da al otro. Es un regalo que uno se da a sí mismo para poder seguir caminando sin ese peso en los hombros. Don Bonifacio nunca le pidió perdón a mi papá, ni ese día en el potrero, ni cuando lo vi en su silla de ruedas, ni nunca. Solo dijo: «Me acuerdo del sombrero», y eso fue todo. Pero mi papá ya lo había perdonado desde mucho antes. Y por eso, mi papá pudo vivir tranquilo y morir rodeado de gente que lo quería. Y don Bonifacio vivió cargando su propio peso y murió solo con sus recuerdos. La tía Refugia murió a los 97 años, dormida en su sillita del portal. Me contaron que tenía una sonrisa. Yo no lo dudo. El viejo Epifanio la siguió 2 años después, también sin hacer escándalo, también de manera tranquila, como se van los que no le deben nada a nadie. Del rancho La Cañada Colorada quedan pocas casas habitadas. Los jóvenes se fueron yendo, como en todos lados. Las tierras de don Bonifacio las compró otro señor de la ciudad que vino a poner un negocio de aguacate. Dicen que le va bien, pero todavía hay gente que recuerda, gente que vivió ahí toda la vida y que cuando se juntan a tomar café cuentan estas historias, no para guardar rencor, sino para no olvidar lo que importa, para no olvidar que un hombre puede tener todas las tierras del valle y morir más solo que una piedra en el camino, para no olvidar que hay sombrero en el suelo que pesan más que todo el oro del mundo, para no olvidar que la gente humilde, la que trabaja callada y no le hace daño a nadie, deja una huella que no se borra aunque pasen los años y la tierra se cambie de dueño. Yo cuento esta historia porque la viví, porque la cargo desde los 12 años y necesitaba contarla, porque hay gente que todavía cree que el poder le da derecho a rebajar a los demás, y yo quiero que sepan que no es verdad, que no existe ningún poder que valga más que la dignidad de un hombre que recoge su sombrero del suelo y sigue caminando con la frente alta. Mi papá recogió ese sombrero.
y caminó con él puesto hasta el último día de su vida. Eso es lo que yo quiero que recuerden. Esta historia no la inventé yo. Me la dejó mi papá escrita en un cuadernito arrugado. El que rebaja a otro solo se rebaja a sí mismo. Y la vida, que tiene mucha paciencia pero no es tonta, cobra todo a su tiempo, no con truenos ni con fuegos, con silencio, con soledad, con el eco de cómo trataste a la gente cuando tenías poder sobre ella. Cuida cómo tratas a los que no pueden contestarte, porque un día tú tampoco podrás contestar, y lo que quede de ti será exactamente lo que sembraste. Si esta historia te llegó al corazón, si conociste a un don Gildo o a un don Bonifacio en tu vida, cuéntamelo en los comentarios. Esas historias que uno carga desde niño merecen ser contadas. Y si crees que alguien necesita escuchar esto hoy, compártelo. A veces una historia llega justo cuando alguien la necesita.